Saludos de nuevo, muchas gracias por su puntualidad. Respetando este rigor, vamos a dar comienzo también a esta mesa. Tras la solemne inauguración, arranca aquí la propuesta de contenidos de esta primera jornada y confiamos en que no les defraude. Tecnología, recursos financieros y contexto administrativo en torno a las energías del futuro. Esos van a ser los protagonistas desde este momento y hasta bien entrada la tarde. Recuerden que en redes sociales esta cita se llama Almohadilla 1, número romano, Congreso H2V, y que pueden contarle al mundo cómo están viviendo este congreso en el que Andalucía y Huelva, en concreto, se convierten en uno de los focos informativos de la semana en nuestro país. Hasta la 1 aproximadamente, el análisis de los recursos para la producción de hidrógeno verde. Tal es el título de esta primera mesa redonda, coloquio de expertos que va a capitanear en las labores de moderadora doña Paqui Segura Manzano, que es presidenta de la Cátedra Gabitel sobre el hidrógeno de la Universidad de Huelva. Bienvenida, doctora. 4 voces expertas con usted, que son las de, se los enumeramos, don Santiago Gómez Ramos, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables y director de gestión de la energía en Acciona. Bienvenido. Tenemos, a modo de carta de presentación, un pequeño vídeo para darle la bienvenida. Every day we put water to work for industry. Ahí está, Asociación de Empresas de Energías Renovables. Gracias por su confianza y por estar aquí. También nos acompaña don Luis Crespo Rodríguez, que es CEO de TELAM. ¿Es correcto? ¿Todo correcto? Ahora sí, gracias. Hay que chequear, vamos a ser rigurosos. Nos acompaña también don Rodrigo Vela Romera, que es director de ventas en el sur de Europa de Grundfos. Bienvenido. Every day we put water to work for industry, moving, treating, reusing, recycling, and saving water. Optimizing key industrial processes and reducing carbon emissions. Grundfos, possibility in every drop. Y completando esta primera mesa, don Amos Fuentes Mellinas, que es director de hidrógeno de Navantia Synergies. Bienvenido. Pues sin más, todo suyo. Profesora, bienvenidos a quienes se incorporan y que disfruten. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas medias mañanas. Muchísimas gracias. Bienvenidos por... ¿No se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bienvenidos a esta mesa, a esta primera mesa que tenemos el reto de iniciar la agenda de mesas y de plenario. Esta primera mesa está destinada a debatir sobre los recursos, la tecnología y el estado actual
Durante el acto de presentación, de apertura, se han hablado del orden de gigavatios de potencia instalada, pero para esos gigavatios, si queremos hablar de hidrógeno y queremos hacer que el hidrógeno de origen renovable, es decir, aquel que se produce a partir de fuentes de energía renovable, sea un vector significativo en la irrenunciable transición energética en la que estamos inmersos, necesitamos producción de renovables. Para ello, le preguntamos al señor Santiago Gómez, ¿qué considera usted, qué volumen de renovables necesitamos y cómo tiene que ser esa estructura de renovables para que nos garanticen pues, esos gigavatios que hemos estado viendo esta mañana? Muchas gracias Paqui. Bueno, primero quería dar la enhorabuena por el éxito del Congreso y agradecer a la organización que haya contado con APA Renovables, que es la Asociación de Energías Renovables que desde hace más de 35 años nos dedicamos a defender este sector. Y además creo que somos nosotros los que le damos apellido al Congreso, porque es el hidrógeno verde renovable es porque es renovable, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y bueno, pues eso, muchas gracias. Bueno, sí que, como has comentado, hay 11 gigavatios como objetivo a 2030. También se ha comentado esta mañana los objetivos europeos de tener 20 millones de toneladas, 10 de producción propia en Europa y otros 10 importados. Y que España ha dicho que de esos 10 de producción propia va a aportar 2 millones, ¿no? Con esos 11 gigavatios. Nosotros haciendo algunas cuentas con esos 11 gigavatios y asumiendo que un electrolizador no funciona al 100%, sino con el suministro renovable tiene que un factor de carga más o menos del 80%, nos sale que se podrían producir 1,5 millones de toneladas, no esos 2 millones. Pero bueno, yendo a la parte que me toca, la parte renovable, y asumiendo un modo de funcionamiento de un electrolizador alimentado por renovables en el que con un mínimo técnico más o menos de un 30% que tiene que tener el electrolizador, que esa energía tiene que venir de la red y de la red con energías renovables, y el resto, hasta ese 80% de factor de carga, 7.000 horas que nos sale a nosotros, lo daríamos con instalaciones dedicadas a esa producción. Pues bien, para esos 11 gigavatios nos salen 22 gigavatios de instalaciones dedicadas 100% a suministrar esa parte variable, más el carga base de ese 30%, nos sale que harían falta otros 40 gigavatios, que más o menos un tercio de su generación darían esa carga base, es decir, 62 gigavatios de instalación para cubrir el funcionamiento de esa producción de hidrógeno. Y esto poniéndolo en contexto para que lo entendamos respecto a los objetivos de renovables que también marca el PNIEC. El PNIEC marca que tenemos que llegar a un 81% en 2030 de consumo de generación renovable en España. El año pasado hicimos 50, 45 el año pasado, o sea, tenemos que cambiar nuestro mix, sustituir energía nuclear, energía fósil por renovable para pasar de ese 50 a ese 80, y además tenemos que cubrir las necesidades de nueva demanda por hidrógeno. Solo esa sustitución, pues a día de hoy todavía nos faltan instalar como 80 gigavatios, a los que habría que sumar, no en su totalidad, pero sí una parte importante de estos 60 que estamos consiguiendo para el hidrógeno, lo cual son cifras increíbles. Hay que tener en cuenta que en los últimos años hemos instalado en España entre 5 y 6 gigavatios cada año. El 90% o más del 90% fotovoltaico, lo cual es un problema. El año pasado solo se instalaron 400 megavatios eólicos, con lo cual de cara a la estabilidad de la producción es algo que hay que considerar. Y bueno, yo creo que hay que dar una vuelta a los números, los objetivos y revisarlo bien cómo se va a hacer, pero son cifras realmente muy importantes, o sea, 60 gigavatios es mucho. En ese sentido, y en base a su respuesta, ¿considera realistas
estas cifras que de las que estamos hablando? Bueno, yo creo que habría que revisarlo. Yo creo que sí, en los últimos años, que han sido años de récord de instalación en España, 5 o 6 gigas, y para cumplir ese 81%, sin contar hidrógeno, necesitamos hacer 11, o sea, el doble de lo que venimos haciendo, si además tenemos que instalar más potencia para el hidrógeno. Me parece que la velocidad no es realista respecto a lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, señor Santiago. Bueno, pues hablado o discutido sobre la producción de renovables, pasemos ahora, como sabemos, para la producción de ese hidrógeno etiquetado, hidrógeno verde, necesitamos electricidad de origen renovable, pero necesitamos agua. Hablar de agua aquí en Andalucía es casi como hablar de un tesoro y en gran parte del territorio nacional. ¿Qué podemos decir, señor Rodrigo de Grunfos? ¿Qué podemos decir de cuánta agua necesitamos? ¿Qué tratamiento? ¿Es un agua con un tratamiento especial? ¿Qué considera? Bien. Gracias, Paqui, por tenernos aquí y enhorabuena por la organización del Congreso. La verdad es que es fantástico y emocionante al mismo tiempo estar aquí. Y bien, como todos sabemos, el agua es indispensable para la producción de hidrógeno verde porque se trata de descomponer la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, quedarnos con el hidrógeno y, por tanto, el mayor aporte de agua a la producción de hidrógeno lo vamos a tener en la electrólisis, ¿no? En el electrolizador. También vamos a necesitar agua para otros usos dentro de la planta, por ejemplo, para refrigeración. Los electrolizadores producen una cantidad enorme de calor que hay que evacuar para mantenerlos en sus parámetros de funcionamiento. Pero realmente el gran volumen neto continuo de aporte a la planta va a ser, lógicamente, el aporte al electrolizador. No vale cualquier agua, contestando a tu pregunta. Al contrario, hace falta un agua que se denomina ultrapura, y el agua ultrapura es básicamente moléculas de H2O con algunos iones. Quien decide la calidad del agua en la planta es el electrolizador. Es el rey, es el que manda, y el resto del proceso se tiene que adaptar a ello. Y, por tanto, la calidad de esa agua ultrapura lo decidirá el fabricante del electrolizador. Ahora bien, ¿cómo producimos esa agua pura? Bien, pues esa agua pura hay que fabricarla in situ a partir del agua primaria de aporte a la planta, que puede ser de varias fuentes, puede ser agua subterránea, puede ser agua de superficie, ríos, pantanos, etcétera, puede ser agua residual tratada de ámbito urbano, o puede ser agua de mar. Y esa parte es muy interesante. También para sistemas muy pequeños podemos tener un aporte de agua a la planta de agua de red, pero para microsistemas. En cuanto vamos a un tema de gigavatios, hay que recurrir a las fuentes anteriores. Para que todo el mundo se lleve una idea clara, alguna cifra de cuánta agua es necesaria, decir que para cada kilo de hidrógeno que obtengamos vamos a necesitar 9 kilos de agua ultrapura. Esto sencillamente por pesos moleculares y de los átomos. Y en cuanto a potencia, con el factor tiempo por medio, más o menos la media depende mucho de la eficiencia del electrolizador, pero esto es una media que se maneja para hacer un cálculo rápido. Estamos hablando de que para 1 megavatio tendríamos un aporte continuo de unos 200 litros hora de agua ultrapura. ¿Vale? Esto es para tener una idea del orden de magnitud. En cuanto a la producción, una vez que tenemos una fuente de agua, el tratamiento de agua necesario para obtener esa agua ultrapura se divide en 2 pasos. Uno es el pretratamiento, que en función de la fuente primaria va a ser más o menos complicado. No es igual tener agua de río más o menos limpia que tener agua salada, ¿verdad? Con lo cual ese pretratamiento puede variar bastante. Y por dar también un dato interesante, si tenemos agua subterránea, para obtener un metro cúbico de agua ultrapura necesitaremos 1,4 metros cúbicos de agua primaria.
Para agua de superficie o residual tratada, 1,5, no hay mucha diferencia, pero si obtenemos agua del mar serán 3,3. ¿Vale? Con las cifras anteriores y esto, todo el mundo se puede hacer una idea de los volúmenes de agua primaria también que necesitamos. Y una vez el pretratamiento de agua primaria, llegaríamos a un agua parecida al agua de red, al agua potable, y a continuación tendríamos lo que llamamos el pulido de ese agua, con el objeto de obtener el agua ultrapura, hasta obtener por diferentes procesos, que es ya un poco hilar fino, un agua que tiene una conductividad muy, muy baja, de menos de un microsiemens por centímetro, y es algo que hasta ahora se veía en la industria farmacéutica y pocos sitios más. Pero claro, el volumen que manejamos aquí es inmenso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Aunque nos parezca que es mucha agua, si comparamos la huella hídrica de la producción de hidrógeno renovable, es decir, la cantidad de agua que necesitamos por cada parte de hidrógeno, es comparable, inclusive es menor a la huella hídrica que podemos encontrar en combustibles derivados o en mismo otros procesos que son los denominados procesos grises o procesos azules para la obtención de hidrógeno. Tenemos renovables, tenemos agua y a continuación pues, nos lo llevamos al sistema de producción de hidrógeno, el electrolizador. Durante la agenda del Congreso pues, nos hablarán de electrolizadores de las tecnologías de tipo de polímero o tecnologías de tipo alcalina, pero ¿qué pasa con los electrolizadores de óxido sólido? ¿Qué eficiencias que nos pueden ofrecer ahora mismo los fabricantes de electrolizadores de óxido sólido, señor Luis? Pues muchas gracias, Paqui. La verdad es que hablando con promotores de proyectos de hidrógeno, a veces te suelen decir de una forma muy cruda que es que aunque me den un 100% de la subvención, los números no me salen. O sea, es tanta la energía que se necesita para hacer la electrólisis del agua que realmente es importantísimo conseguir a un ahorro importante en los consumos de electricidad por cada kilo de hidrógeno producido. Y en ese sentido, bueno, los proyectos de hidrógeno, grandes proyectos de hidrógeno en general van a ser proyectos que el 80% del coste del hidrógeno producido, el kilo de hidrógeno producido, el 80% va a ser precisamente OPEX, va a ser el variable del consumo eléctrico, ¿no? Y en ese sentido, yo agradezco mucho al Congreso, Paqui, que nos hayáis dado la oportunidad de una tecnología que es un poco más desconocida que las demás, en esta primera sesión inaugural, pues poder tratar de transmitir una impresión de que si preguntar en la sala, que todos los que estéis aquí sois evidentemente gente experta en el hidrógeno, ¿qué impresión tenéis sobre la tecnología del óxido sólido? Estoy seguro que la respuesta que tendría en la mayor parte de vosotros sería: es una tecnología prometedora pero inmadura. Y ya veréis cómo espero que, por lo que os voy a tratar de transmitir, la concepción que tengáis de la tecnología siga siendo muy prometedora, porque las cifras que os voy a dar en cuanto a consumo por kilo de hidrógeno producido o potencia necesaria para una tonelada de hidrógeno producido son muy importantes, pero el tema de la madurez es algo que me interesa destacar fundamentalmente, en el sentido de que el óxido sólido está ahora mismo listo para contribuir al desarrollo del hidrógeno en España, y yo me atrevería a decir que como una especie de game changer, y me voy a explicar. En primer lugar, el tema de cuánta energía se necesita para electrolizar, para producir un kilo de hidrógeno con un óxido sólido. Pues se necesitan 37 kilovatios hora por kilo de hidrógeno. Las tecnologías de baja temperatura, alcalina o PEM, necesitan 50 plus, 52, 54, 55. Eso significa que necesitan un 40% más de electricidad para la misma generación de hidrógeno anual. Pero además es que las plantas de óxido sólido, los centrales de óxido sólido, por cada megavatio instalado producen un 40% más de hidrógeno al año, de hidrógeno al día, de hidrógeno a la hora. De tal forma que si queremos producir una determinada cantidad de hidrógeno al año, pues con la tecnología de óxido sólido hace falta el 40% menos de potencia instalada que con las demás. O, visto de otro punto de vista, hace falta también un 40% menos de PPAs con las renovables, que cada vez van a ser más complicados de conseguir. O si uno tiene una concesión de punto de acceso, que también un 40% menos puede hacer que pase o no pase en un punto, el punto de acceso, pues es importante. Con lo cual, estas dos ventajas cuantitativas son fundamentales. Pero mi principal mensaje es el tema de la fiabilidad de la operación.
Bloom Energy, la compañía a la que representa Telam, es una compañía que cotiza en bolsa de Nueva York, que factura pues 1.500 millones de dólares al año en óxido sólido, de tal forma que el resto de todas las empresas que hacen óxido sólido en el mundo, las 6 que le siguen no suman la facturación que hace Bloom en este sentido. Bloom lleva desde el año 2010 comercializando pilas de combustible de óxido sólido, y la pila de combustible de óxido sólido es un sistema en el que, en el caso de Bloom, sin reformado previo de la molécula de metano, coge metano de la red de gas natural de donde esté instalado, hace un reformado interno y al final genera voltios, genera potencia eléctrica, quemando finalmente el hidrógeno. Pero fijaros qué diferencia hay, y es reversible completamente. Puede ser un tema, y ya de eso Bloom tiene instalado 1,2 gigavatios en el mundo entero. Tiene supervisados ese 1,2 gigavatios en el mundo entero en más de 1.000 instalaciones de forma continua y permanente. Todos los stacks están siendo supervisados con 2 centrales redundantes, una en California y otra en la India, para ver que funciona todo perfectamente. Y os imaginaréis un poco el mundo al revés. El 50% de las empresas estadounidenses del Fortune 100, más muchos hospitales y centros públicos, etcétera, tienen sus servidores más críticos conectados no a la red de Estados Unidos, lo tienen conectado a Bloom, a las pilas de combustible de Bloom, porque son más fiables que la red en Estados Unidos. Entonces, con esa extrema fiabilidad, Bloom hace 3 años que dijo, oye, pues igual que hago pilas, parece que el mundo de los electrolizadores funciona, tengo mi negocio montado en pilas que me va perfectamente, pero voy a hacer electrolizadores. Hicieron de hace 3 años pues, prototipos probados en instalaciones externas a Bloom. Han hecho recientemente un electrolizador de 4 megavatios y se han decidido a salir al mercado habiendo construido una gigafactoría de 2 gigavatios al año en California, dispuesta para poder proporcionar todos los stacks que la gente necesite. Con lo cual, no creo que pueda darse una tecnología que no es madura, es una tecnología que es perfectamente madura y que está lista para poder ofrecer unos servicios, unos electrolizadores que, ya digo, tienen la ventaja de que necesitan 40% menos de energía que los de baja temperatura, un 40% menos de potencia instalada, y que además la fiabilidad es extrema. Trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, con factor de carga elevadísimo al año, y no tienen prácticamente necesidades de operación y mantenimiento porque están todos supervisados, y cualquier pequeño error o se telecomanda desde las centrales de remoto o se manda a un servidor, a un servicio, para que, sin que el sistema se entere, puedan cambiar el stack correspondiente. Con lo cual, en ese sentido, creo que vamos a jugar un papel importante, y espero que eso que le falta a los promotores, de que aunque me den el 100% de la subvención me salen los números, gastando un 40% menos de electricidad, empiecen a salir los números para muchos proyectos de los que están aquí presentes. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, planteado la producción de renovables, el agua, perdón, y los electrolizadores, pasamos ya a empresas desarrolladoras de proyectos, empresas tractoras. Desde el punto de vista de Navantia, señor Amos, ¿qué barreras os encontráis para terminar de ese despliegue que todos queremos ver en el sector de proyectos de instalaciones de producción de hidrógeno verde? Gracias, Paqui. Bueno, lo primero, pues me sumo al agradecimiento de mis compañeros de mesa a la organización, ¿no? por haber creado este espacio pues, tan interesante como necesario aquí en Andalucía, ¿no? Para promocionar el hidrógeno verde, ¿no? Y por contextualizar un poco el rol, ¿no? de Navantia Synergies en todo esto, pues nosotros somos la división de energías verdes de Navantia, ¿no? el constructor naval público, y básicamente pues somos la muestra del compromiso, ¿no? de la empresa pues, por la transición energética y por la descarbonización de la economía, ¿no? Y lo hacemos a través de 2 líneas de actividad principales. La primera estaría relacionada con la parte renovable, con la eólica offshore, ¿no? Nosotros colaboramos en la construcción de estos parques eólicos, ¿no? Proporcionando las cimentaciones fijas y flotantes y también subestaciones. Pero la segunda línea de actividad es el hidrógeno, ¿no? Donde contamos también con amplia experiencia, más de 15 años pues, trabajando con esta tecnología y desarrollando soluciones en el marco de la defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esta línea de actividad es donde queremos contribuir a cumplir pues, esos objetivos, ¿no? que comentaba la secretaria de Energía, ¿no? Esos 11 gigavatios, esa aspiración, ¿no? que aparece en el nuevo PNIEC.
Y bueno, pues ahí nosotros creemos que podemos contribuir y a impulsar la implementación pues, y el despliegue, ¿no?, de esos proyectos pioneros a nivel nacional. Pero claro, todos sabemos que, y ya se ha comentado, ¿no?, o sea, el esfuerzo es ingente, tanto desde el punto de vista de la parte renovable como de disponer de la tecnología, ¿no?, disponer de los equipos en tiempo para el despliegue de los proyectos. Y cuando hablo de disponer, lo hago en dos sentidos. Uno es tener físicamente los equipos y el otro es que los equipos estén disponibles para producir energía, ¿no?, para producir en este caso el hidrógeno. Entonces, bueno, ahí las principales barreras, ¿no?, en este sentido que identificamos son, primero, cuellos de botella del suministro de componentes, tecnologías y otros equipamientos clave para poder desplegar los proyectos. Está claro que ahora mismo las capacidades de producción en Europa pues, son limitadas. Hay planes muy ambiciosos de expansión, pero estos planes, bueno, también en muchos casos están vinculados, ¿no?, ya a la consolidación de todos estos grandes proyectos que se presentan a nivel nacional y europeo. Y en este sentido, y como no pudiera ser de otra manera, pues aquí los proveedores de tecnología, los tecnólogos, pues lógicamente tienden a priorizar esos grandes proyectos, esos grandes suministros, y esto pues puede hacer que otros proyectos a lo mejor queden en cola o que los plazos de suministro pues no sean compatibles con las fechas, ¿no?, de ejecución de estos proyectos. Y esto está pasando, ¿no? Ahí nuestros partners, colaboradores, pues ya están en algunos casos detectando esta falta de respuesta. Por otro lado, tenemos el problema, o bueno, no el problema, no, tenemos el reto, diría yo, de la tecnología. La tecnología, pues, como se ha comentado también, está disponible. Los stacks se han venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, optimizando, mejorando. La tecnología está lista, pero su industrialización todavía creemos que tiene camino por recorrer. Es decir, el balance del stack, todos los sistemas, ¿no?, que acompañan y que ayudan al funcionamiento o que permiten el funcionamiento de estos stacks para la generación de hidrógeno, pues todavía pues, creemos que hay camino por recorrer de la mano de los tecnólogos. Y eso tendría que ver mucho con la disponibilidad, pues con esos problemas también que se han comentado, ¿no?, en algunas de las plantas que están en operación. Y finalmente, y también relacionado con el ciclo de vida y con la disponibilidad, ¿no?, con tener una planta operativa 24 horas 7, ¿no?, para que la rentabilidad, esos números, ¿no?, que comentaba Luis, ¿no?, para que salga la ecuación como tiene que salir, pues ahí hay una demanda, ¿no?, de todos estos promotores de grandes proyectos, pues para que, oye, pues para tener un servicio que les permita durante el ciclo de vida acompañar en tiempo, ¿no?, con la rapidez adecuada y en el momento adecuado y la localización adecuada, y las plantas no se queden paradas, ¿no? Entonces eso serían para nosotros esos tres retos fundamentales. Y ahí donde creemos que nosotros como empresa tractora, como empresa además en este caso con centro productivo aquí en Andalucía, en la Bahía de Cádiz, podemos colaborar. Primero de la parte más obvia, o sea, nosotros tenemos capacidades productivas muy adecuadas, ¿no?, para el ensamblaje de estos grandes electrolizadores, estos electrolizadores XXL, y no solo eso, sino que creemos que tenemos capacidad para acompañar, ¿no?, a lo largo del ciclo de vida, ¿no?, de estos electrolizadores, desde su puesta en marcha hasta esos mantenimientos, esas operaciones correctivas que se requieren hacer en un determinado momento, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? También tener apoyo en tiempo, local y con la rapidez que se requiere. Muchísimas gracias, Amos. Bueno, pues planteado la situación, esa revisión del estado del arte que hemos realizado, que estamos realizando, pasamos ahora a ese horizonte 2030 del que tanto se habla. Señor Santiago, ¿qué acciones considera necesarias, tanto desde el punto de vista tecnológico, económico, normativo, regulatorio, para poder acompañar ese crecimiento de renovable necesario para llegar a esos gigavatios de los que estábamos hablando? Pues sí, o sea, para que demos el salto y de verdad
el hidrógeno sea el vector de descarbonización de las aplicaciones térmicas, especialmente pues en los retos económicos es rebajar el precio del hidrógeno, lógicamente, de los 7-8 euros kilo que está ahí ahora hasta los 2-3 que parece que es lo que es, incluyendo coste de emisiones, se podía admitir. Y esto nosotros podemos aportar nuestra experiencia de renovables. Pues nosotros lo que pensamos es que las ayudas al CAPEX, además las que está viendo, son realmente pequeñas y no van a contribuir al desarrollo masivo, y la experiencia en renovables que hemos tenido es que las renovables crecieron con las ayudas a la producción. Cuando teníamos en su momento, arrancamos lo que llamábamos las primas a la generación, y con eso se desarrollaron, y a día de hoy pues hoy no existen. Y pensamos que desde luego es un tema es una forma más eficaz de incentivo económico. Otros temas fiscales deberían también ayudar, tanto en la parte de consumo como en la parte de generación. Y en la parte de suministro renovable, por nuestra parte, creo que la eliminación de ciertos cargos, peajes y exenciones de ciertos costes que existen en el suministro de energía debería ser algo que debería estar ya implementado para la promoción de la producción de energía de hidrógeno verde. Desde el punto de vista regulatorio, para mí la clave está en la correlación temporal. Como sabéis, hasta el año 2028 tenemos un transitorio en que se admite la correlación temporal entre la energía generada renovable y la producción de hidrógeno, haciendo el balance de energía producida y consumida de forma mensual. A partir de entonces habrá que hacerlo de forma horaria, y esto condiciona muchísimo la producción, porque las energías renovables pues, son variables en su generación, y es difícil que la producción de hidrógeno se adapte. Entonces, cierta flexibilidad en ese sentido, siempre garantizando bien el origen de la energía, que sea renovable, que eso es sencillo, y yo creo que eso ayudará. Igual que el tema de la adicionalidad. La adicionalidad es que el proyecto que suministre energía renovable a la planta de hidrógeno tenga que ser nuevo, y eso pues también es condicionante en el desarrollo actual, dado los infinitos problemas que estamos teniendo en el desarrollo renovable desde el punto de vista administrativo, de permisos, de conexiones, etcétera. Debería, digamos, ser un poco más flexible, abrir un poco la mano en poder comprar energía renovable de instalaciones antiguas, que es igual de renovable, aunque no tenga esa adicionalidad. Y desde el punto de vista tecnológico, pues la parte tecnológica de electrolizadores se lo dejo a mis compañeros de panel. Nosotros como generadores, pues si fueran más flexibles a la hora de admitir esos mínimos técnicos, o es absorber la energía renovable, y desde luego si mejoraran la eficiencia también contribuirá a abaratar. Pero desde nuestra parte pues tenemos que reforzar, crecer en el tema de almacenamiento de energía para dar un suministro más firme de la energía, y me parece que el tema de digitalización de las redes eléctricas para digamos, un mejor aprovechamiento de los vertidos de energías renovables es fundamental también para que podamos impulsar el desarrollo del hidrógeno. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, pues, y con respecto del agua, ¿qué retos, qué desafíos nos plantea el agua para ese horizonte, señor Rodrigo? Bien, pues voy a ser rápido porque el tiempo ya nos dice, nos sí. apremia. Básicamente, dos o tres ideas. Suena cliché, pero realmente en la producción de hidrógeno verde confluyen los dos recursos escasos que la humanidad enfrenta, ¿no? Que son la energía y el agua. Y probablemente el factor limitante en muchos casos, en España, en concreto en Andalucía, el agua puede llegar a serlo. Cuando me refería a esa fuente primaria de agua, podemos encontrar el agua del mar como aparentemente, entre comillas, una fuente inagotable, pero no todas las plantas de producción de hidrógeno pueden estar cerca del mar, ¿no? Entonces,
Aquí hay mucha discusión al respecto de qué es lo ideal, cómo se va a desarrollar, cómo se va a producir cerca o lejos de la fuente de agua o de la energía renovable que se use. Pero a nosotros como fabricantes de equipos y sistemas lo que nos ocupa y donde vemos que hay mucho potencial y entendemos que la producción de hidrógeno verde debe dar ejemplo al resto de la industria es en la eficiencia en el tratamiento de agua. Porque no solamente es un problema, y lo vemos a diario en la industria, no es solo un problema de la fuente de agua primaria, sino que también en el proceso de tratamiento un tema de efluentes, donde verter los efluentes del proceso, porque desde el punto de vista de medio ambiente no es posible muchas veces. Con lo cual, lo único que podemos hacer para intentar paliar estos efectos de escasez es hacer sistemas realmente eficientes y llegar al famoso cero líquido, digamos, de fluente, ¿vale? Para esto hay que hacer todos los procesos que intervienen en el tratamiento de agua realmente eficientes. Tenemos tecnología para hacerlo. Es sencillamente hacer las cosas bien en este aspecto porque hay mucha oportunidad de ahorro al final de agua que es escaso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, con respecto de los electrolizadores, que quizás sean el elemento, uno de los elementos que más va a influir en el precio del hidrógeno, ¿qué expectativa hay en cuanto a reducción de CAPEX de sistemas de electrólisis, señor Sánchez? Como decía al principio, el electrolizador, el CAPEX, al final importa un 20%. Lo que importa es que el electrolizador consuma poca electricidad, ¿no? No obstante, por ejemplo, en el tema del CAPEX, hoy en día los electrolizadores de óxido sólido, que por megavatio parece que tienen un CAPEX más elevado que los PEMS, por ejemplo, cuando uno dice, para una producción anual que tenga, ¿qué CAPEX necesito?, es exactamente el mismo o menos. Porque, por ejemplo, mencionaba Rodrigo el tema de las necesidades de agua de refrigeración. Nosotros no necesitamos agua de refrigeración porque funcionan a alta temperatura, no hay que refrigerarlos. Seguramente si utilizamos vapor de una industria, pues tampoco hace falta planta de purificación. Un 40% menos de potencia instalada implica también un 40% menos de coste de los equipos eléctricos caros iniciales y tampoco tenemos desoxigenización porque el proceso nuestro no emite ningún tipo de oxígeno, ¿no? En ese sentido, a nivel del hidrógeno en el cátodo. Entonces, en ese sentido, yo creo que en principio, básicamente decir que el óxido sólido hoy en día está preparado para poder cumplir ese papel, que a nivel de financiación, pues Bloom tiene financiados de óxido sólido más de 5.000 millones en Project Finance sin recurso en todos los proyectos que tiene instalados en el mundo y que, por tanto, el tema de financiación no es problema y tampoco es problema la garantía de performance, porque con los LTSAs están acostumbrados, con las pilas de combustible, están funcionando básicamente con LTSAs y con garantía de suministro al 100%, ¿no? Y luego la degradación, pues los electrolizadores de óxido sólido son capaces de poder mantener producción nominal sin degradación durante 6 años y producción nominal sin pérdida de eficiencia durante 4. A partir de ese momento hay una cierta pérdida de eficiencia, pero la reposición del stack, que en cualquier electrolizador habrá que hacer 2 o 3 veces a lo largo de la vida entera de la central, el CAPEX de la reposición en el año 20 no será ningún tipo de problema, costará mucho menos las celdas y realmente lo importante es que uno puede extender de 60.000 horas garantizadas a lo mejor a 70 o incluso 80.000 horas con rendimientos que no superiores a los electrolizadores de baja temperatura, ¿no? Con lo cual, yo creo que, como decía, que el electrolizador de óxido sólido ha venido, está ready para ayudar y realmente puede hacer que ese gap que existe de precio seamos capaces de alguna forma de poder ayudar a que los proyectos de hidrógeno no mueran precisamente porque las ayudas no llegan a que los planes de negocio salgan o porque el OPEX al final ahoga la producción y el off-taker no es capaz de pagar lo que al final sale. Con lo cual, espero que lo tengan en cuenta y yo creo que es una alternativa para precisamente poder hacer que el vector hidrógeno pueda desarrollarse. Este avance tecnológico que es esa nueva tecnología de óxido sólido, que no es nueva, que es muy antigua ya y que lleva funcionando más de 14 años a nivel comercial, pues espero que pueda contribuir a que los planes que hay en España, en particular en Andalucía, sean una realidad lo antes posible.
Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, ya hechos concretos desde Navantia. Señor Amos, ¿qué hechos concretos, qué acciones concretas está desarrollando Navantia Synergy en el sector, digamos, para potenciar ese desarrollo de grandes plantas de electrólisis? Bueno, nosotros ahí, desde luego, una cosa que tenemos muy clara es que el construir capacidades nacionales es una cuestión estratégica, ¿no? Y entonces, pues nosotros, para llegar a ese, o para favorecer a que eso se produzca, nosotros lo que queremos ser es ese compañero de viaje, tanto para tecnólogos como para promotores de grandes proyectos, que de alguna manera pues favorezca no solo el despliegue, sino digamos, el crecimiento y la consolidación de la cadena de valor del hidrógeno aquí en España. O sea, queremos conectar oferta con demanda y queremos pues ayudar, ¿no?, a que de alguna manera pues algo de todo esto pues quede, ¿no?, en nuestro tejido industrial y especialmente en las zonas donde tenemos nosotros actividad. Entonces, bueno, hay acciones concretas que ya estamos realizando, ¿no?, porque nosotros de nuestro plan estratégico pues hemos desarrollado una hoja de ruta que tiene acciones muy claras y que las estamos siguiendo. Entre ellas, pues bueno, pues yo destacaría la firma del convenio que realizamos con Repsol en julio de 2022 para dotarles de electrolizadores con contenido nacional para sus proyectos nacionales. Un tipo de acuerdo que desde luego estamos tratando también de extender, ¿no?, a otras compañías del Estado, ¿no? Luego, nosotros tenemos uno de los pilares fundamentales, que es la reconversión de nuestra fábrica de turbinas en Ferrol, que tiene una amplia experiencia en mecanizado de precisión de grandes componentes y también ensamblajes de grandes componentes, para tener una línea de montajes de grandes electrolizadores, tanto alcalinos como PEM. Y nosotros también prevemos en el medio plazo, una vez que esté consolidada la producción ahí, pues traer otra línea de producción aquí a Andalucía. Traerla pues en nuestros centros productivos, concretamente al astillero de Puerto Real, ¿no? Luego también estamos cerrando acuerdos con los principales tecnólogos europeos para empezar la producción de esos grandes electrolizadores este año. Y ahí pues tenemos una aspiración adicional, como comentaba antes, a colación del tema de la industrialización, ¿no?, de ir un poco más lejos con ellos y acompañarlos, ¿no?, en esa industrialización, en esa mejora, ¿no?, de la disponibilidad de estos sistemas, pues apoyado por nuestra cadena de suministro y de partners, ¿no? Tenemos también, hemos firmado un acuerdo de colaboración con una ingeniería de primer nivel a nivel nacional para participar en proyectos de EPC. En este caso o con importantes actores, ¿no?, en el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno, como puede ser el Centro Nacional del Hidrógeno, y nuestra aspiración es seguir promoviendo consorcios para desarrollar nuevas soluciones y nuevas evoluciones de la tecnología, ¿no?, que mejoren esos datos de eficiencia, que mejoren tanto el CAPEX como el OPEX. Y muy relacionado ya con esto, pues hemos instaurado recientemente nuestro centro de excelencia, que hemos bautizado como COEX Green Energies, y a través del cual queremos promover líneas de innovación en dos ámbitos, ¿no? El primero sería favorecer o participar, ¿no?, de la mano, por supuesto, de los tecnólogos con los que estamos creciendo, esa segunda generación de tecnologías, ¿no? Y por otra parte, pensando en las sinergias con nuestro negocio, ¿no?, de la eólica, de la generación de eólica marina, pues llevar la electrólisis al mar, ¿no?, que podría ser otra de esas soluciones para aprovechar esos recursos que ahora mismo pues quizá no son tan rentables, pero sí lo pueden ser en el futuro, ¿no?, y tener también tanto la disponibilidad del agua. Bueno, pues todo esto, ¿no?, de este centro de excelencia, que además tiene una sede aquí en Puerto Real, pues nos permitirá lanzar estas líneas de innovación, y algunas ya están en marcha, como por ejemplo el proyecto de I+D que lideramos dentro del PERTE Naval, de desarrollo de una subestación flotante que incluye para su descarbonización un sistema de generación de hidrógeno offshore y de pilas de combustible. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí, gracias a estas 4 intervenciones muy interesantes. Yo creo que nos han permitido poner los pies sobre la tierra en relación o en materia de hidrógeno de origen renovable.
Y por nuestra parte, no sé si teníamos turno de preguntas. Miro a alguien de la organización porque no sé si estamos en tiempo de algún turno de preguntas o pasamos según el programa. Pasamos, directo, Paco me dice, pasamos. Gracias, Paco. Pues muchísimas gracias.